porque estaba hablando con personajes más importantes. El ciego seguramente quería aprender y purificarse, y los líderes mecanos probablemente no tenían esa intención. Los errores o descuidos de los maestros no son pequeñecen a nuestra consideración. No son pequeñecen a nuestra consideración. Al contrario, muestran lo que son. Hombres que como tales pueden errar en sus juicios e incluso en sus comportamientos. Y si leéis el Evangelio, Jesús erró varias veces, incluso en sus comportamientos. Cuando trató a la cananea con un cierto desprecio porque no era judía. No disminuye la grandeza de estos personajes. Son hombres con todas sus consecuencias, porque son hombres con todas sus consecuencias, pueden ser nuestros maestros. Su grandeza es ser hombres invadidos por Dios, pero sin dejar de ser hombres, no supermanes. No les idealicéis, fueron carne, hueso, deseos, temores, expectativas, todo eso. Para mí esto es estupendo. Y me encanta que el Corán lo recoja, y yo no sé si los musulmanes lo rehuyen, como pasa a Jesús, que rehuyen el error de que él pensaba que el fin del mundo venía inmediatamente y este comportamiento con la carne. Bueno. Respecto a lo del Corán, es un recuerdo, para mí es una frase acertadísima. Todos los profetas, todos los maestros espirituales solo enseñan la más vieja de las sabidurías. Los profetas y maestros son los grandes creadores de novedad, pero la novedad que crean es la más vieja y venerable de las sabidurías. ¿Por qué es la más vieja de las sabidurías? Porque es la llamada a que recordemos con toda claridad lo que todo hombre es, por el hecho de serlo, por el hecho de serlo. Conocer la dimensión absoluta de lo real, que es constitutiva de nuestro propio ser, porque es nuestra auténtica realidad. Frente a nuestra propia realidad, ¿qué podemos hacer sino recordar? ¿Qué pueden hacer los profetas y las revelaciones sino decir de nuevo y con claridad lo que se dijo en el inicio de nuestra especie y lo que se dice en cada ser humano desde el momento en que es consciente de sí mismo? ¿Qué puede ser la revelación sino solo eso? Llamar a la revelación del Corán recuerdo es afirmar, además, que se habla del que es, no de doctrina ninguna, porque las doctrinas y las creencias han sido muy diversas a lo largo de la historia de la humanidad. No, por lo tanto, lo que se llama, lo que se apela es al recuerdo de nuestra propia realidad. Y toda revelación no puede ser más que eso. Y no doctrinas. Porque entonces sí que no recuerdo, aprendo. Bueno, ya acabo aquí. Una pregunta respecto al maestro que erra. Bueno, si erra quiere decir que todavía está en algún momento respondiendo al ego, ¿no? No necesariamente. Cuando hay un comportamiento se le escapa la burra por algún lado, pero no necesariamente. Jesús como Mahoma eran hombres de su tiempo, tenían las concepciones de su tiempo, las expectativas de su tiempo y los errores de su tiempo. Y además, si tú quieres, eran hombres que llevaban un karma, una mochila detrás. Llevaban una mochila y eran esa mochila. Por tanto, les hacía comportarse según esa mochila, ¿no? Jesús no era un hombre, no era un líder como Mahoma, era más lógico, más anárquico. Mahoma era como era y Buda era como era, etc. La gracia está en que tal como son la inmensa alegría del que es. Bueno, su definición de errar o lo que nosotros vemos por errar es debido a nuestras concepciones actuales, pero no un errar basado en su ignorancia de atacarse al ego, sino en su no saber responder según
concepción. no es un error de que en un momento determinado un maestro aparece como un egoísta, como un depredador. No sería en este sentido, sino en el sentido de que, bueno, tiene una manera de ser y una manera de pensar, de actuar y tal, y una herencia familiar y cultural como Jesús, que bueno, que creía que la salvación tenía que venir a través de los judíos y se murió creyendo esto, ¿no? No es un error de ego, es un error de estructura cultural y de herencia y demás, lo cual demuestra que son hombres de su tiempo, y como son hombres y hombres de su tiempo, con las limitaciones y con las estructuras mentales sensitivas de su tiempo, lo que tenemos que aprender de ellos no es eso, sino el recuerdo que nos hacen de... No, a mí me preocupa esta fase porque, claro, dices, bueno, claro, son humanos, errar, y luego puedes pensar que hay ciertas sectas, ¿no? Y puedes pensar, bueno, claro, es que es humano, ¿no? Claro, tiene 50 mujeres y 4 Rolls Royce, pero es humano, ¿no? Pero él es sabio, ¿no? Entonces ahí hay que separar, o sea, hay que separar la parte de... Ahí la contestación que te daría el Corán sería reflexiona. Claro. Reflexiona, que ya verás tú que bueno, sin que yo tenga una especial manía, tampoco sincera, mucha, a Osho, discrimina entre Osho y Mahoma. No, pues no, digo, o Sai Baba o todo sí, eso. pero cuando tú ves el montaje y ahí está errando, el ego está errando, o sea, ahí está el ego. Claro, está el ego. Está el ego. No es que es un hombre que hierra, sino que está un ego como una catedral, ¿no? En cambio en el maestro el ego no está. El ego no está. No es donde él vive, donde él reside, pero está. Y al estar tiene los condicionamientos de su tiempo y puede cometer los errores de su tiempo y de su psique particular, de su herencia particular, puede cometerlos. Pero su ego ya no está. Sí, como erras utilizando, pues puedes utilizar mal tu razonamiento, puedes errar utilizándolo mal. Los argumentos no siguen y tú lo utilizas mal. Jesús creía que habían endemoniados y Mahoma en que habían jinns y bueno, ¿y esto qué? Pues esto nada, era el software que tenían en la cabeza y no podía ser. Y hay dos tipos de software, el colectivo y el familiar y el individual, ¿no? Y eso no se puede evitar, como ni el propio. Yo mi cuerpo no lo puedo evitar, pues eso tampoco se puede evitar. Y no mancilla para nada el papel del maestro, lo ves, tanto si tiene la nariz larga como chata, o como si es bizco o no es bizco, es maestro. ¿Y tienes los siguientes? Sí, de todas maneras va a ser un poco aproximativo porque no, de cara afuera, no, porque bueno, pues las siguientes ya 53 que hoy nos hemos quedado, 97 que es breve pero muy importante. Lo decía porque hemos efectuado una poda bastante sustancial, porque ahora ya hemos visto bastante despliegue. Entonces, hemos hecho una gran poda para poder avanzar. Sí, por lo tanto, estas que he mencionado van a salir, la 85, vendrá después también. La 95 va a venir también, pero la 101, la 75 no, la 77 tampoco, pero bueno, con eso ya tenemos. Entonces, como es un recuerdo, yo también os invito a que repasemos o recordemos lo que está saliendo